Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. Vamos al primer inventado entonces del día. ¿Les parece? Dale. Él es David Jiménez, fue director de Diario El Mundo, es un gran escritor, yo he leído varias de sus libros, entre ellos El Director, y ahora está presentando un nuevo libro que se llama Días Salvajes, y es aparte uno de los reporteros de conflictos bélicos más importantes que ha tenido habla hispana, pues tuvo más de 30 conflictos bélicos. Desde España, David, ¿cómo estás? Martín Picón te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con vosotros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, David. David, me gustaría, si tenemos 30 segunditos, que escuches un audio, porque acá en la Argentina tenemos un tema sobre el tratamiento, ¿no? O la forma de comunicarse o de tratarse desde los políticos hacia los periodistas, ¿no? Y vamos a escuchar un audio muy cortito como disparador, donde vamos a escuchar, en la época que vos eras director del Diario El Mundo, unas expresiones de Pablo Iglesias y seguido las expresiones del presidente Milei que hizo esta semana, ¿sí? Muy bien. Creo que entre periodistas y Podemos se ha generado una cierta... Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal: Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Es decir, y juegan para destruir, claramente. Muy bien, David, vos en tu libro El Director, yo lo tengo muy subrayado, una de las citas que te decís es: el poder había dejado de temer a la prensa y ahora era la prensa la que temía al poder. ¿Qué opinas de esta situación que se está viviendo? Bueno, esa frase que citas en El Director yo creo que es muy cierta en España, pero también en otros muchos lugares. Curiosamente, el otro día publicaba en Twitter, ahora llamado X, la noticia de que El Director ha cumplido 5 años y la editorial sacaba la edición número 13, y alguien desde Argentina me decía: si cambian los nombres en el libro, podría ser un medio de Argentina, ¿no? Y yo creo que eso es cierto, ¿no? Que los problemas que vive la relación entre la prensa y el poder en España y en países como Argentina son parecidos. Yo creo que en el caso de España, que es el que conozco mejor, los políticos le han perdido el respeto completamente a la prensa. Organizan ruedas de prensa donde no aceptan preguntas, amenazan a los periodistas que intentan hacer investigación seria. Yo creo que esa relación se ha roto, y en parte creo que lo que ha ocurrido es que la crisis económica de los últimos años ha debilitado mucho a los medios de comunicación, y el poder, tanto económico como político, ha olido esa fragilidad de los medios para aprovechar la situación y apretarnos las tuercas, ¿no? Y esto curiosamente ocurre tanto, claro, me has puesto un audio de Pablo Iglesias, que es lo más a la izquierda que tenemos en España, y Milei, en cambio, está justo en el lado contrario, en la derecha, y aún así ves que los ataques a la prensa son muy similares. Sí. Lío. David, ¿cómo estás? Leonel Paredes te saluda desde Buenos Aires. Buenas tardes. Vos recién hacías un poco, o sea, hablabas del tema de los medios, y bueno, a ver, vos, ¿qué papel crees que juegan hoy en día los medios de comunicación en esta sociedad actual? Acá se puso mucho énfasis en cómo un presidente puede atacar tanto a los periodistas, porque, a ver, este presidente nuestro argentino contesta todo, tanto a la persona de a pie como a cualquier persona que tuitea o lo confronta. ¿Vos lo ves bien o pensás que tendría que dejar un poco X? A ver, yo creo que los periodistas que nos dedicamos a criticar a todo el mundo debemos
estar abiertos a la crítica. El problema es que cuando esa crítica se hace desde el poder político, ahí ya sí que hay un problema, porque quien ostenta el poder político tiene que tener un respeto a la prensa, a la neutralidad de los periodistas y sobre todo no ponerles en el punto de mira. Es muy importante. Y sin embargo, yo soy muy partidario de que se fiscalice y se critique y se investigue a los propios periodistas. De hecho, El director es un libro que sentó muy mal a compañeros de la profesión, porque como me dijo un político, ¿no? Me dijo, es la primera vez que leo un libro donde los periodistas salen peor parados que los políticos, ¿no? Porque es verdad que es un libro duro, contado desde una posición de liderazgo en la prensa española, como director del Mundo, y en el que se cuentan muchas cosas feas de la profesión que vi durante ese mandato. Y sin embargo, creo que hay una diferencia entre que nosotros mismos hagamos autocrítica, intentemos mejorar, y el hecho de que el poder político ataque a la prensa. Ahí yo creo que hay una línea roja que para mí no se debería cruzar. David Celeste te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hablabas del director, y en El director, ¿cuál es la mirada más crítica que pones sobre el periodismo? Bueno, en España, y esto es muy triste decirlo, ahora mismo hay más corrupción en la prensa que en la política. Y esto es así porque, quieras o no, en la política cada cierto tiempo los jueces intervienen. Pero en la prensa hay sobresueldos, hay compañeros que a la vez que cobran de grandes empresas, luego informan sobre ellas. Hay mucho regalo, mucho compadreo, mucho sesgo ideológico, y luego hay un sistema muy viciado por el cual las empresas dan mucho más dinero del que corresponde a los medios por su audiencia a cambio de un buen tratamiento periodístico. Y esto ocurre también con las instituciones y con los gobiernos, tanto locales como estatales, como el gobierno central. Cuando hay campañas, por ejemplo, publicitarias públicas, ya sea la seguridad en el tráfico o cualquier otra, lo que hacen los políticos es utilizar ese dinero para premiar a aquellos medios, a aquellos periodistas que les tratan bien, y castigar a aquellos que son más críticos. Y esto en un momento donde los medios lo están pasando mal y están en crisis, y muchas veces no llegan ni siquiera a pagar los sueldos de sus empleados, pone a esos periodistas y a esos medios en una situación muy vulnerable que muchas veces les impide hacer su trabajo. David Sánchez, el actual presidente de España, al menos lo que se ve desde acá, se está cada vez radicalizando más su postura de izquierda y acercándose al Estado Islámico. ¿Esto es para sostener su gobierno, que lo está haciendo? Bueno, Pedro Sánchez en España ganó las elecciones últimas en julio, en el mes de julio, y es verdad que desde que ganó las elecciones de julio sus posturas son cada vez más anti-liberales. Estamos viendo, por ejemplo, que la intervención en los medios de comunicación ha aumentado. También yo creo que la parasitación de las instituciones públicas españolas, ¿no? Colocando amigos en instituciones que al final son pagadas por todos los españoles, que deberían estar al margen de la ideología o del partidismo. Y yo creo que hay en las encuestas, por ejemplo, un reflejo muy contrario a las últimas medidas aumentado. También yo creo que la parasitación de las instituciones públicas españolas, ¿no? Colocando amigos que ha tomado, ¿no? Entonces, de todas formas, Pedro Sánchez ha demostrado ser un grandísimo superviviente. Es un político con muy pocos escrúpulos y que es lo que aquí llamamos un killer, ¿no? Una persona que ha demostrado que todos sus adversarios han ido cayendo y ha conseguido sobrevivir a todos. David, a ver, siendo tú un corresponsal de guerra, estuviste en varios hechos bélicos, o sea, transmitiendo y, bueno, contando, ¿cómo estás viendo hoy en día lo que está pasando en Israel con Hamas, bueno, también con Irán, y qué posición está tomando hoy en día España en este conflicto? Bueno, lo primero que yo diría después de
como dices, durante 20 años haber cubierto muchos conflictos, es que el mundo se encuentra en un momento de grandísimo desorden internacional. Hay una ausencia total de liderazgo, incluso lo que antes eran potencias, ¿no?, como Estados Unidos, carecen de liderazgo político global. Esto está siendo aprovechado en el mundo por mucha gente para hacer, digamos, lo que le da la gana, sin ningún temor, ¿no? Y yo creo que las consecuencias son guerras como la de Ucrania, guerras como lo que está pasando en Gaza. Yo creo que en el tema de Gaza, que es un poco el más delicado, ¿no?, porque ahí se produce un atentado terrorista salvaje e inhumano el 7 de octubre, donde Hamás cruza la frontera y masacra a cientos de inocentes. Lo que lleva a gran debate ahora, y justo ahora estaba viendo un tuit de Christian Amanpour de la CNN, ¿no?, con fotos de niños que están pasando hambre en Gaza, es hasta qué punto el secuestro de civiles y aquello que ocurrió, esa masacre terrible del 7 de octubre, justifica la respuesta de Israel, ¿no? Yo creo que nadie duda de que Israel tiene derecho a responder ante un acto como el que se vivió, pero claro, cuando ves las imágenes de lo que está pasando, yo creo que incluso gobiernos muy aliados de Israel se sienten incómodos ante el grado de respuesta. Entonces, a mí no me gusta hablar de conflictos donde no estoy sobre el terreno, ¿no? Porque muchas veces, y esto es esa frase tan manida, ¿no?, de que la verdad es la primera víctima de las guerras, es así. Es muy difícil conocer lo que está pasando en los lugares cuando no se está. Uno de los problemas que yo encuentro es que no pueden acceder muchos cientos de periodistas que querrían, a pesar de los riesgos graves que correrían entrando en Gaza, no están siendo permitidos, no se les está dejando poder reportear desde el terreno, ¿no? Y esto yo creo que siempre es un gran problema, ¿no? Entonces, lo primero que yo le pediría, por ejemplo, a Israel, es que permita el trabajo de los compañeros que están dispuestos a jugarse la vida por acercarse a la realidad, porque si no, acabas recibiendo toda tu información de fuentes que están contaminadas, ya sea de Hamás, ya sea del ejército israelí. Y ahí es donde uno siempre encuentra esa batalla por recrear la realidad tal como le interesa a cada una de las partes. David, contanos un poquito de Días Salvajes, cuándo sale a la venta y de qué va. Sí, Días Salvajes era mi 7º libro, y por primera vez, ¿no?, yo le dije a la editorial, quiero escribir un libro donde no aparezcan ni periodistas, ni reporteros, ni nada parecido. Me tienen harto los periodistas, no quiero saber nada de ellos, ¿no? Y así fue un poco la idea de escribir una novela que, bueno, la he situado en los salvajes años 2000, cuando antes de la crisis del 2008-2009 y la caída de Lehman Brothers, España vivió una época de euforia absoluta, donde nos creíamos que íbamos a conquistar el mundo, ¿no? Y aquello terminó en tragedia, en crisis, y yo creo que las cicatrices de aquello las seguimos pagando, ¿no? Entonces, he recreado una novela en ese escenario donde, bueno, el hijo de una familia millonaria de España, que mucha gente yo creo que identificará, comete en una noche de alcohol y de juerga que llamamos aquí, coge el coche y provoca un accidente mortal. Y a partir de ahí los destinos de 3 familias muy diferentes, que vienen de extractos sociales muy diferentes, se van a unir por ese accidente y por ese destino, ¿no? Entonces esto, bueno, es una novela con la que me he divertido mucho. Se sale completamente un poco de mis libros, ¿no?, que la mayoría son libros de reporterismo, de aventura, de ir a lugares, y luego el director, ¿no?, que también es el relato de otra aventura, que fue la locura de intentar dirigir un gran periódico en España en un momento de gran crisis. Y si vamos a nivel cronológico, ¿cuándo se vendría una novela de la pandemia? Diferente. Pues mira, lo he pensado, pero luego me dije, todo el mundo ha escrito libros en la pandemia y muchos de ellos están relacionados, ¿no? Incluso tengo amigos que no son escritores ni periodistas y me envían novelas
sobre la pandemia, ¿no? Y digo, creo que voy a dejar pasar un poquito de tiempo. Bien. Creo que muchos de estos acontecimientos, cuanto más tiempo dejas pasar para escribir de ellos y más los miras con la perspectiva de ese tiempo, yo creo que puedes profundizar mejor y entender mejor, ¿no? Y la pandemia, aunque es verdad que a veces tenemos la sensación de que queda lejos, en realidad es muy cerquita, ¿no? Que la tuvimos que sufrir. Hay tanto que contar todavía de la pandemia y de lo que y de los efectos que yo creo que sigue teniendo, ¿no? En España, por ejemplo, la gente joven que vivió ese encierro y esos meses de angustia, está cada vez más claro, según los expertos, que hubo un efecto y un daño emocional y psicológico que algunos siguen pagando hoy. David, te llevo a tu lado de corresponsal porque hay una nota que diste a conocer al mundo a fines de los 90, la prostitución infantil y el turismo sexual en Camboya. ¿Cómo fue que pudiste llevar a cabo y saliste vivo de eso? La verdad es que cuando uno es corresponsal en el sureste asiático, ¿no? Es una zona que sufrió mucho el tráfico sexual de menores. Empezó en los años 80, bueno, en realidad empezó antes. Los indicios de que eso estaba fuera de control fue cuando los soldados estadounidenses que estaban en la guerra de Vietnam en los años 60 y 70 iban de vacaciones o a descansar a países como Tailandia, ¿no? Y ahí se empezaron a crear estos burdeles, estos distritos rojos que les llaman, y se creó una industria que luego explotó, ¿no? y que abusaba de menores. Yo recuerdo estar en Camboya y descubrir este pueblo, quizá uno de los lugares más decadentes en los que yo estaba, porque cada vivienda de este pueblo, que está a 11 kilómetros de la capital, había sido convertido en un burdel, y abiertamente te ofrecían niñas. Y de hecho había una habitación al final, en una casa al final del pueblo, que llamaban la habitación rosa, y era donde estaban las niñas más pequeñas y donde el dinero que se cobraba por acostarse con ellas era todavía mayor. Y bueno, tuve la necesidad, la urgencia de escribir y denunciar ese lugar. Luego me marché, se publicó en la portada del periódico, y no volví hasta 15 años después. Y cuando volví, ese lugar se había transformado. Me sorprendió que, aunque físicamente el pueblo era idéntico al que yo recordaba, de repente esos burdeles se habían convertido en talleres de confección, en peluquerías, y donde las niñas ahora estaban ocupadas en trabajos, ¿no? Y fui caminando, atravesando el pueblo hasta el final, donde me encontré una ONG americana. Y ahí es donde pregunté, bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Y me dijeron, bueno, hace 15 años vino un periodista y contó lo que estaba pasando aquí. Y eso se recogió luego en otros medios y vinieron más compañeros de periodismo. Y claro, cuando dijo eso, yo caí en que ese periodista al que se refería, que había estado 15 años antes, había sido yo. Y que aquel reportaje inicial desvelando lo que estaba pasando contribuyó un poco a cambiar el destino de aquellas niñas. Y para mí esto es importante, ¿no? Porque creo que dice mucho y refleja mucho la función del periodismo, que es al final poner el foco de luz en lugares oscuros, en injusticias, en conflictos, con la esperanza de que se pueda resolver o mejorar la situación. Y muchas veces fracasamos. Yo cubrí 11 años la guerra de Afganistán y ahora veo que los talibán siguen en el poder y las niñas todavía no pueden ir a la escuela, ¿no? Es decir, hay veces que no conseguimos transformar ni cambiar, pero otras veces sí que el periodismo puede servir para cambiar vidas, y yo creo que el ejemplo de Camboya es uno de ellos. David, la verdad que sí, en eso la verdad creo compartimos 100% con vos. Por última pregunta, ¿vas a venir a la Argentina a presentar tu nuevo libro? Me encantaría ir. Me pasa una cosa curiosa, por ejemplo, mis libros no están distribuidos en Argentina, y sin embargo me escriben
periodistas como vosotros para hacerme entrevistas de vez en cuando, pero también muchos lectores que los consiguen o cuando tienen un amigo en España los piden para que se los lleven y me encantaría que bueno, este libro que sale en una editorial grande como es la editorial Planeta y que tiene esa capacidad de llevarlo al otro lado del Atlántico, yo espero que con este libro al fin podamos llevarlo a todos los lectores argentinos. Ojalá que esté escuchando alguien de Planeta y si no se lo haremos llegar, porque bueno, viene la Feria del Libro ahora, la cuarta, creo que es, no me acuerdo cuál es la Feria del Libro de la Rural, bueno, una de las más importantes, bueno, la más importante de Argentina, el 14, del 23 al 14 de mayo. Ojalá te podamos tener acá. Pues hay que hacer para que me inviten a alguna feria o algo, porque no puede ser que no haya ido a presentar uno de mis libros allí. O sea, eso es algo que está ahí pendiente y lo vamos a solucionar pronto, estoy seguro. David, un gusto. Muchísimas gracias por atender a Perspectivas. Un gusto. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, la edición de la Feria del Libro que decía Lío, bueno, es la de edición número 48. Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón.